Bien, amigos de Línea Directa, empezamos el programa. Vamos a analizar la coyuntura política. Los efectos que está generando el Congreso van a sentirse finalmente en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? La creación de una bicameralidad, la reelección de estos congresistas, lo cual estaba prohibido, la Junta Nacional de Justicia, en fin, entre otras normas que también intentan aprobar este Parlamento. Para analizar el tema, tengo ya aquí en contacto al doctor Manuel Bermúdez, destacado constitucionalista. Doctor Bermúdez, un gusto, como siempre, tenerlo en el programa. Bienvenido. Encantado y muchísimas gracias por la amable invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. A ver, usted como constitucionalista, como hombre del derecho, que conoce finalmente las normas, las leyes, la Carta Magna, ¿cómo analiza todo lo que está ocurriendo en torno al Congreso, la relación con la política del país, la relación del Ejecutivo, en fin, todo este panorama? Muchísimas gracias por la pregunta, principalmente porque es uno de los elementos más coloquiales que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo porque la imagen del Congreso en todos los sectores está sumamente debilitada, y debilitada por los cuestionamientos que los propios congresistas están ejecutando. Entonces hay que diferenciar. Una cosa es la imagen del Congreso como institución, que de por sí está cuestionada por sus integrantes, y otra son los actos que institucionalmente y bajo patrón de referencia de la Constitución y de la legislación, que en este caso es el reglamento del Congreso, permite que los congresistas, ya sea a través de comisiones, ya sea a través del Pleno, ya sea a través de la actuación de órganos especiales, como por ejemplo la Comisión Permanente, pueda ejecutar. Sobre esta base, entonces, tenemos dos elementos principales de evaluar. Una cosa es que el Congreso de la República tenga legitimidad social, que para ser sinceros, la tiene, porque recuerden que todos los congresistas que actualmente están en el Parlamento provienen de elección popular. Eso ya de por sí genera un nivel de legitimidad. Es cierto, la gran mayoría de los congresistas no son conocidos, la gran mayoría de los congresistas no ejecuta una buena labor, ni mucho menos una labor proactiva. Sí, pero un momento, la legitimidad es en el momento de la elección. Y ese es el patrón que justifica de alguna manera decir que el Congreso como institución está actuando correctamente en el margen de la ley. Esto es, dentro del margen positivo de la ley. Pero un momento, esas actuaciones finalmente repercuten, benefician, generan un elemento positivo a la ciudadanía, lamentablemente no. Entonces ahí viene el gran inconveniente de la proyección a futuro que ejecuta el Congreso de la República y que la hace mal. La hace mal primero porque la función parlamentaria, que es la de generar leyes, ha sido debilitada. Y no solamente por este Congreso, en los últimos 20 años los parlamentarios han limitado su actuación legislativa porque evidentemente el control político les genera mayores réditos. ¿Qué significa mayores réditos? La posibilidad de tener un mayor público cautivo. Pero un momento, el Congreso pasado, en forma extraordinaria en el periodo 2000 al 2021, estableció la prohibición de, ¿qué cosa? La reelección inmediata de congresistas. Y si bien es cierto, eso generó una reforma normativa sumamente apoyada por la gran mayoría de los peruanos, porque además venía de un referéndum, tenemos que tomar en cuenta que la ley, como referencia general, puede ser modificada por el legislador en un futuro inmediato. Y es lo que ha sucedido. Nuevamente observamos que técnicamente el Congreso actuó no solamente válidamente, sino legítimamente. Pero nuevamente viene la gran cuestión. Eso podrá tener toda la justificación técnica, pero no repercute en la imagen del país, sobre todo en contextos en los cuales el Congreso se opone a la Junta Nacional de Justicia, donde el Congreso prácticamente avasalló al Tribunal Constitucional, donde el Congreso prácticamente, ¿qué cosa? Tenía un conflicto sumamente severo con el Poder Judicial y el Ministerio Público, por el caso, ¿se acuerdan?, de los hermanitos, los cuellos blancos del Callao. Y este Congreso dejó de tener una posición antagónica con el Poder Ejecutivo porque ambos establecieron, ¿qué cosa? Una cuota de no agresión a efectos de mantenerse hasta el año 2026. Doctor, sí. Ese es el gran inconveniente. Sí, efectivamente, doctor, pero lo que nos explica de manera tan clara y tan didáctica
sinceramente nos genera todavía más estupor, porque si bien es cierto, tenemos un Congreso que aprovechando su poder, abusando de la norma, ¿no? O sea, comienza a dar, ¿no? Acciones que, reiteramos, no benefician a los peruanos, sino a ellos mismos. Abusando de la norma por el poder que le investimos los ciudadanos al elegirlo, ellos están quebrantando la institucionalidad del país. Entonces mi pregunta va en ese sentido. Como usted bien dice, tienen la legalidad y la legitimidad porque fueron elegidos por el voto popular. Pero este abuso, como lo estamos viendo, que están cometiendo, teniendo el aval de la norma y la ley, porque reitero, no han roto la normatividad en ningún momento, pero no nos hace pensar de que están cruzando la línea del autoritarismo. Por supuesto. Y recuerde, el hecho de que hayan actuado al filo de la ley, en términos positivos, no significa que esto pueda quedar, ¿qué cosa? A una discreción y eventualmente, ¿qué cosa? Quedar enterrado. Recordemos que nuestro sistema normativo, conforme el contexto de progresividad de derechos humanos, está supeditado también a un contexto internacional. En este caso tenemos una norma superior a la Constitución, que es la Convención Americana. Y en el caso puntual del conflicto con la Junta Nacional de Justicia, probablemente en la Junta Nacional de Justicia, utilizando la pésima evaluación del procedimiento de votación, la señora miembro de la Junta Nacional de Justicia, que fue destituida y que ha sido sancionada inclusive con su pensión, puede ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, miren señores, se me está afectando mi derecho, se me está afectando mi debido procedimiento, se me está afectando la tutela judicial efectiva, porque en el Perú, a pesar de yo integrar un órgano constitucional muy elevado, prácticamente el Congreso de la República está ejecutando un abuso. Pero eso, por la participación en la votación del congresista Luna Gálvez, podría generar una situación de controversia que la Corte Interamericana podría intervenir con una medida cautelar e indicar, señores, técnicamente, el señor ha ejecutado lo que la propia Constitución ha establecido, que quienes votan en comisión permanente ya no pueden votar en el Pleno. Claro. Entonces, esta disfunción literalmente es lo que ha permitido que la señora miembro de la Junta Nacional de Justicia, suspendida, declare a viva voz que todavía, en términos jurídicos, siga estando en el cargo. Viene entonces una gran cuestión. ¿Cómo es que el ente que emite normas, como el ente que evalúa los que evalúan la ley, interpreten tan mal la Constitución? Parecería que fuera una cuestión de locos, porque si el Congreso que hace las leyes y los entes que evalúan el control de las leyes a través de la función judicial no se ponen de acuerdo, es que estamos, señores, en una cuestión y en una incertidumbre donde la seguridad jurídica parecería que fuera poca cosa. Y ese es el gran problema. Y el gran problema de la legitimidad que permite decir, podrás tener legalidad, podrás tener legitimidad, pero recuerda, tus objetivos institucionales no son para garantizar tus privilegios, son para atender las necesidades de la población. Y eso es lo que no se está haciendo. ¿Y dónde pueden ser sancionados estos congresistas actuales? En la próxima elección. Si en la próxima elección la gente deja de votar por congresistas que no tienen ningún escrúpulo en cambiar de partido político, deja de votar por congresistas que tienen antecedentes penales, que eventualmente son procesados por delito de omisión de asistencia familiar, que eventualmente han sido proxenetas o que han sido cocaleros. Violadores. Señores, el Perú ganaría y el Perú tendría menos congresistas con anticuerpos. Y esas personas que puedan representarnos teniendo un alto perfil moral, profesional y eventualmente de dedicación al país, nadie podría cuestionar la bicameralidad. Doctor Bermúdez, y esto es absolutamente esencial. Sin embargo, doctor Bermúdez, usted nos avisora que podemos de alguna manera sancionar a estos políticos. Sin embargo, este Congreso, la que elabora y aprueba las normas, con todo ese poder del que está investido, se ha tirado abajo todo, pues. ¿Por qué? Se ha eliminado las primarias
Se ha eliminado las elecciones internas, las primarias en los partidos. Así que se va a seguir escogiendo a dedo. En esta bicameralidad han comenzado a vulnerar la reelección, es decir, algo que tenían prohibido y en las elecciones de 2026 no les íbamos a ver la cara. Sin embargo, ahora han dicho no, con esta bicameralidad vamos a meternos por debajo de la alfombra y ahora pueden ser nuevamente postular y elegidos. Es correcto, pero recuerden, a pesar de que una organización política o una alianza política comience a establecer, por ejemplo, sin elecciones internas, al primer puesto en la lista parlamentaria, una persona con delitos o con eventualmente denuncias por corrupción de funcionarios, al número 2 de esa lista, que tenga problemas, por ejemplo, de vínculos con narcotráfico, el número 3, que eventualmente sea una persona muy volátil en el ámbito de la elección de partidos políticos para efecto de postular a una organización, a un congreso, por ejemplo, si la ciudadanía deja de votar por ellos, esa será una sanción sumamente severa a esa organización política. Y particularmente estoy pensando que en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias esto va a ocurrir. Y le puedo garantizar una razón muy sencilla. Los actuales congresistas, muy a pesar de que puedan tener una mayor imagen, una mayor representatividad en el ámbito de la difusión de noticias, no necesariamente generan una adhesión a sus acciones y postulados políticos. ¿Correcto? Si nosotros comenzamos a evaluar, por ejemplo, los 20 congresistas con mayor nivel de participación, probablemente ellos, en las próximas elecciones, por más que se presenten como lista parlamentaria con buen nivel de votación preferencial, probablemente no sean apoyados por la ciudadanía. Y esto va a ser grave para ellos, porque finalmente la ciudadanía ya tendría el valor, mérito suficiente como para poder decir, no señores, ustedes tuvieron la posibilidad de mantener, ¿qué cosa? La posibilidad de no ser reelegidos, pero lo hicieron, quebraron mi voluntad y además quebraron mi confianza en la elección pasada, por lo tanto no lo voy a votar. Eso sería la mejor demostración que la ciudadanía peruana ha venido desarrollando, porque recordemos, desde las elecciones del 2001 hasta la actualidad, cada proceso electoral ha venido, ¿qué cosa? Disminuyendo el caudal del público electoral. Tenemos menos votantes en cada elección presidencial. Y esta muestra permitió, ¿qué cosa? Que Pedro Castillo sea presidente de la República, con literalmente 1,5 millones de votos en primera vuelta. Claro, doctor. Porque de los 27 millones de electores, señores, solo fueron a votar 9. Con lo cual, ya de por sí, eso es un elemento sumamente negativo. Si el ciudadano se desinteresa de su país, señores, no tenemos país, porque no existe ciudadano. Efectivamente, doctor. Pregunta final. Efectivamente, la ciudadanía tendría de alguna manera que asumir también esta autocrítica y asumir la responsabilidad para las próximas elecciones. Pero reitero, tenemos leyes que de alguna manera están complicando. No hay elecciones internas, vamos a verle la cara a estos congresistas nuevamente como candidatos, pero también, como usted bien dice, la población está indignada. La población ya está harta de lo que está viendo. Y acá surge el tema del radicalismo, o sea, de que el ciudadano ya no crea en el sistema, que el ciudadano ya no crea finalmente pues en la democracia y vaya hacia los puntos extremos. Ojo, ya pasó con Pedro Castillo y miren lo que terminamos. Ya pasó con Pedro Castillo. Ahora está aquí Antauro Humala. Cuidado, que ya lo están mencionando como un ente peligroso. Ya lo pasó, en este caso también el interior del país. Por ejemplo, Trujillo. Trujillo tomó un alcalde como el señor Fernández, que sinceramente fue un cero a la izquierda e hizo todo mal, ¿no? Y finalmente lo terminaron separando del cargo. Pero miren estos ejemplos. Pedro Castillo, el señor Antauro Humala, que surge ahí como una posibilidad terrorífica para algunos, y acá en Trujillo, en provincias, con el señor Arturo Fernández. Entonces ya hay muestras, pinceladas de que esto pueda ocurrir, doctor Bermúdez, lo cual nos llevaría también a la debacle total como país y como sistema. Cuidado con ello, ¿eh? Y todo gracias a este Congreso, ¿ah? Todo gracias a este Congreso y a este gobierno. Eso no es gratuito. Por supuesto, eso es elemental, pero hay un gran detalle. La población que normalmente vota, eso se llama voto visceral,
es la población que no tiene acceso ni tampoco tiene conocimientos de la realidad política. Y es un voto de reacción. Pero recordemos que esa población no ha sido mayoritaria en las últimas elecciones. Si bien es cierto, Antauro tiene mucha aceptación en sectores marginales, principalmente donde hay una pobreza extrema, recordemos también que Antauro Humala, a nivel personal, ha generado muchísimo cuestionamiento de esa misma población. Recordemos que confesó que es adicto a la marihuana, recordemos que tiene una relación extramatrimonial y que eventualmente tiene indicios que la población no acepta tan fácilmente. Una cosa es entonces diferenciar el discurso político y otra cosa es la acción de determinadas personas. Y eso es lo que quiero resaltar, porque en el actual Congreso hay personajes que pueden ser muy conocidos, pero eso no les va a garantizar el acceso a la próxima elección. ¿Por qué? Porque ya la población los está conociendo. Y aunque parezca increíble, este Congreso, con lo malo que está actuando, no está generando la adhesión a determinados personajes para decir, este señor sí es correcto, este señor sí merece que le brindemos un respaldo. No hay. Recordemos, miren, que en la última elección parlamentaria especial, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que terminó siendo presidente de la República por 5 días, ganó su curul con 4.000 votos. Y en Lima, el candidato que ganó las elecciones, Martín Vizcarra, no pudo ser, ¿qué cosa?, elegido. Entonces, los niveles de adhesión de personajes ya no es masivo. Fíjense con lo que pasó con Keiko Fujimori. Keiko, la primera vez que candidateó al Congreso, casi tuvo 1 millón de votos. Solo ella. Entonces, esas condiciones de adhesión no necesariamente te identifican el perfil político que va a tener nuestro país en el año 2026. Es peligroso, claro que sí, pero creo que todavía los partidos tradicionales tienen la posibilidad de mejorar su imagen en la medida de lo posible en los últimos meses, antes de esa elección, cuando sepan tener una mejor vinculación con la población. Y eso implica que, muy a pesar de que la ley ya no exige, ¿qué cosa?, elecciones internas, se genere procedimientos, ¿qué cosa?, transparentes, donde se genere una mejor legitimidad de las listas que se presenten de estas organizaciones políticas. Tenemos un aval de tiempo que podría mejorar nuestro sistema democrático. El gran detalle es, ojalá que todos puedan pensar bajo la misma perspectiva de qué cosa, de tener un mejor parlamento. Porque si seguimos manteniendo la misma votación en el sentido reaccionario, probablemente lleguemos a tener un Congreso de la República que lo único que va a terminar de provocar, ¿qué cosa es?, un mayor repudio, y esto podría generar un peor clima social, más aún en una fecha tan importante como la que es el día de hoy, donde Perú nuevamente ha sido elegido, ¿qué cosa?, sede de los Panamericanos para el 2027. Hecho que es ahorita, hecho que es muy próximo, lo que implica necesariamente que el manejo del presupuesto, que eventualmente la ejecución de algunas actividades complementarias con el Poder Ejecutivo sean ejecutadas desde ahora. Claro. No cuando llegue el año de los Panamericanos, es ahora. Claro. Con la ejecución y finalización, por ejemplo, del tren subterráneo en Lima, con la ejecución del megapuerto que tenemos en Chancay, con el desarrollo de una mayor inversión en infraestructura. Señores, el Congreso se está peleando por nimiedades, cuando en realidad lo que deberíamos ya es pensar en cuestiones un poquito más grandes. Efectivamente, doctor Bermúdez, le agradezco muchísimo y su mensaje ha sido clarísimo. Ya queda en manos de nosotros, los ciudadanos, cambiar esta realidad política. Esperanzarnos en este Congreso no hay forma, en este gobierno tampoco, en las instituciones de alguna manera también resquebrajadas, debilitadas. Un defensor del pueblo que ha sido defensor de Vladimir Cerrón. O sea, no hay forma, pues, no hay manera, no hay forma de hacer eso. Un tribunal constitucional, una Junta Nacional de Justicia que ha sido debilitada estos días, ¿no? Un Congreso que en lugar de pensar en mejorar el país, está pensando en simplemente destruirlo, ¿no? Anulan la colaboración eficaz. En la parte educativa se van y golpean al SUNEDU. En la parte del Estado, ahorita se ha presentado un proyecto de ley para anular la ley de servicio civil. O sea,
intentamos mejorar el sistema, pero este Congreso se está encargando de destruir todo lo que hemos podido avanzar. Todo lo que hemos podido, ni siquiera hace cambios como para mejorar, porque sí puede ser perfectible muchas cosas, pero este Congreso está tratando de pisotear todo. Doctor Manuel Bermúdez, le agradezco muchísimo, muchísimo por estar, como siempre, aquí en el programa. Un abrazo fuerte.